Nos encontramos hoy con la doctora Mariel Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia, experta en Derecho Digital, especializada en distintos aspectos, pero hoy la convocamos a la doctora Mariel Suárez para dialogar sobre lo que tiene que ver con el acoso callejero previsto como contravención en el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana. Mariel, bienvenida a este espacio, gracias por participar. No, por favor, gracias a vos. A ver si podemos empezar por una definición que quizás va tiempo antes, digamos, de lo que tiene que ver con el nuevo Código de Convivencia, que decíamos, queda registrado el acoso callejero como una contravención dentro de este código, antes no estaba regulado, pero una primera definición que podemos hacer es que no se trata de un delito, y tal vez esto es lo que está generando bastante inquietud. Contanos un poco acerca de esa definición. Bueno, la diferencia entre el delito y la contravención es justamente que la estructura de la figura de la prohibición, la estructura de la norma es la misma. Se describe una conducta que estaría prohibida en forma indirecta porque dice el que hiciera esto sería merecedor de tal sanción. O sea, en la estructura es muy similar, pero lo que lo diferencia una conducta de la otra, un delito de una contravención, es esto de que los delitos tienen un quantum, una pena que es una pena de prisión de meses, no de días, y las penas en las contravenciones, las sanciones en las contravenciones son de días, arrestos domiciliarios, son multas, a veces reparar el daño. Entonces la diferencia más que nada está en el quantum punitivo, ¿sí? En qué se le va a aplicar al infractor. Al que comete un delito, una pena de prisión, muchas veces la inhabilitación y algunas la multa, entre otras penas, y al infractor de la contravención puede haber arrestos por días, multas, reparación de daños, básicamente es eso. Y después que las conductas no son las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de un acoso callejero, hablamos de conductas agresivas de connotación sexual, que la víctima no acepta, que las rechaza y que de alguna manera les causa una humillación a la persona, a la víctima, la que es objeto de ese acoso, de ese acto del infractor. Y en cambio, si lo comparamos con las conductas previstas en el Código Penal y nos vamos a la parte de los delitos contra la integridad sexual, ahí ya tenemos el primer delito que sería el básico, el abuso sexual. Y en el abuso sexual se exigen otras conductas, se exige un tocamiento, pasa por otro lado, porque es más grave, es mucho más grave la infracción o el quebrantamiento de la libertad sexual en el delito que en el acoso callejero. Entonces, si ya el Hasta acoso acá, callejero... Mariel, Sí, perdón, pongo sí. una pausa ahí para ver si vamos interpretando. Hasta acá podríamos decir que la diferencia fundamental está en que el acoso tiene que ver con quizás con lo verbal, con insinuaciones, pero en el terreno verbal siempre, y para que incurra en la figura de alguno de los tipos de delito de abuso sexual, tiene que pasar a la parte actitudinal, como pueden ser exhibiciones obscenas, por ejemplo, o tocamientos, como decía. Exacto. O a partir del abuso sexual, algún tipo de tocamiento con esa intención. La lesión es mayor, se evidencia mayor la lesión a la integridad sexual y a la libertad sexual de la persona. En cambio, en una contravención, la lesión es menor, ¿sí? Igual nosotros en Comodoro Rivadavia hemos tenido un caso donde la persona no la tocó, pero le tiró una sustancia, un líquido en las partes íntimas y afectó de alguna manera, significó un acoso y afectó la libertad y la integridad sexual de esta persona, pero en menor medida y por eso fue catalogado como un acoso callejero dentro de las contravenciones, ¿no? Claro, y como una contravención, porque justamente este caso, que es el que ha trascendido en los últimos días, quizás es el que genera mayor impacto negativo en la opinión pública, porque pareciera que ahí se pasa del terreno, digamos, de lo que puede ser un piropo inapropiado, como se conocía antiguamente, a una cuestión ya que tiene que ver con la actitud, con esta sustancia que arroja a sus víctimas. Aún existiendo, digamos, ese tipo de agresión, sigue dentro del terreno de la contravención, no pasa a ser un delito. No, no pasa a ser un delito. Por el momento no. El análisis que ha hecho tanto la fiscal
como la jueza de paz, siguen en el marco de la competencia. En ningún momento el análisis fue decir, señores, creemos que esto es un delito que ya supera el estadio de la contravención y de hecho, bueno, yo justo estuve de turno también esta semana y vi una serie de medidas que se adoptaron en este caso con respecto al contraventor, ¿no? Que sería este muchacho, este joven, que no voy a proporcionarte los datos por el momento, ¿no? Seguro. Pero sin pretender entrar en detalles de este caso específico, pero sí para que a la gente le quede un poco más claro, porque había también bastante preocupación e indignación, porque se dice, bueno, ha hecho algo bastante grave para la sensibilidad comunitaria, digamos, y más en términos de violencia de género, y sin embargo pareciera que las penas previstas dentro de las contravenciones no son suficientemente duras. ¿Qué tipo de sanciones, recordemos, pueden caber en un caso como este? Sí, son leves, las penas son muy leves y en este tipo de casos pueden caber días de arrestos, no sé hasta cuántos tiene creo que tenía también trabajos comunitarios, acá lo tengo a mano para decirte exactamente, creo que tiene hasta 10 días de trabajo comunitario y hasta 3 días de arresto y unas multas también. Sí, son leves las penas. De todas maneras, también tengo que señalarte esto, ¿no? Algunas conductas que están contempladas en el Código Contravencional, algunas conductas se parecen mucho a los delitos y ahí va a haber una complicación para poder aplicarlas, ¿no? O sea, este Código Contravencional tiene aspectos negativos y aspectos positivos y son muy evidentes. Uno de los aspectos por ahí que no son tan para celebrar sería esto, ¿no? El acoso callejero es algo, este fue un ejemplo de lo que puede ser un acoso callejero que puede superar lo del piropo, como vos decís, ¿no? No llega a ser un abuso sexual, pero supera lo del piropo, no llega a tener una connotación delictual, pero realmente la invasión hacia el cuerpo de la otra persona en este caso ha sido contundente, porque ella ha recibido un líquido que no sabemos qué es, que se supone que puede ser semen, pero también puede ser crema de enjuague o cualquier otra cosa, o alcohol o lavandina, pero de hecho después hubo una filmación sobre el cuerpo de la chica, y eso también sería otra contravención, porque las personas no están autorizadas a filmar a una persona en la calle, o sea, ahí habría una doble contravención, eso también está incluido. Así que realmente la invasión sobre el cuerpo fue muy notoria, así que fue un extremo de la contravención esto, que nos hizo preguntarnos si realmente esto es una contravención o no. Pero por el momento está dentro del ámbito de la jueza de paz y ella no se ha, desligado de que es competente en esta materia. Todo esto nos sirve para introducirnos en el tema del nuevo Código de Convivencia Ciudadana que penaliza este tipo de situaciones como contravenciones, ¿no? Precisamente nos explicaba la fiscal Banfi, con quien estuvimos conversando también, que anteriormente todas estas situaciones se estaban quedando como dentro de un limbo y bueno, ahora están previstas dentro de este código. Pero nos interesaba, apelando también a tus distintas especializaciones en materia de derecho digital, introducir también algunos conceptos vinculados a lo que puede ser el acoso digital, el ciberacoso, el hostigamiento a través de redes sociales. Estas situaciones también quedan contempladas ahora dentro de este nuevo código, Mariel. Y bueno, mira, si el acoso callejero habla del acoso en la vía pública. Y si el acoso, o cualquier contravención que se pueda hacer por medios tecnológicos se hace por medios tecnológicos, ahí lleva un agravante de hasta la mitad de la sanción. O sea, tendría un día y medio más de arresto en este caso. Algunos delitos sí, algunas contravenciones sí se ven agravadas por el uso de la tecnología. Es interesante este aspecto, por eso yo te digo que este código de convivencia urbana, que es un código contravencional, por eso a veces me vas a escuchar decir el código contravencional, porque tiene contravenciones en su esencia, es un código que sanciona determinadas conductas, tiene cosas para celebrar y cosas que no, cosas que nos confunden porque están muy parecidas a los delitos, por ejemplo, se habla del que abusa, del que dispara armas de fuego, y hay un delito que es abuso de armas de fuego, entonces, ¿qué van a hacer en ese caso? También se prevé que hay muchas cuestiones respecto del juzgamiento de las contravenciones, que también es algo que le tiene que importar a la sociedad. ¿Por qué? Porque si se juzga mal y si no se aplican los derechos y garantías constitucionales en este código, entonces después la contravención va a ser nula. O sea, después va a ser nulo, se va a declarar nulo el proceso. Entonces hay muchas
cosas que hay que ajustar. Por ejemplo, mira, no te dan muchos días, en 20 días tiene que terminar el proceso y tenés que llegar a juicio. Y un fiscal, tiene que haber un fiscal especializado, un defensor especializado en contravención o un defensor particular, según lo que se contrata el contraventor. Tiene que tener días para ofrecer prueba y no está muy claro o muy estipulado esos días para ofrecer prueba por parte del contraventor, porque eso también debe admitirse, porque fíjate vos que si a vos te achacan una contravención que vos no cometiste, tenés derecho a defenderte de esa contravención, porque también puede pasar. Pasa en el mundo delictual, puede pasar en el mundo contravencional. Hay arrestos que pueden ser hasta 8 horas y fíjate tú que no te prevén una audiencia para revisar el accionar policial. Y eso no está del todo bien, porque nosotros sabemos que a veces la policía, que a veces con intención y a veces sin intención, realizan los arrestos en forma ilegal y eso no podemos permitirlo, o sea, lo tenemos que evitar porque fuimos una provincia condenada a nivel internacional por desaparición forzosa de personas y eso hay que reconocerlo. Entonces, hay que limitar el accionar policial, no limitarlo, sino supervisarlo, que la justicia pueda supervisar los arrestos y este accionar. Y acá va a estar una persona detenida 8 horas, que puede ser cualquiera de nosotros, o un contraventor que realmente sea un contraventor, y no vamos a poder revisar esta detención. Entonces, tiene muchas cosas, muchas contravenciones que también parecen medias ilógicas y otras que son muy acertadas, como la del acoso callejero o como la de dejar niños encerrados en el auto. ¿Sabías que este código establece esto, ¿no? Si dejas niños encerrados en el auto, en la vía pública, también es una contravención, del cual será pasible ¿Qué tipo de sanción se prevé en ese caso? también días de arresto, multas, todos tienen la misma sanción, trabajos comunitarios, puede reemplazarse. Pero fíjate tú que esa contravención es importante, es llamativa. También la de limpiar, por ejemplo, cuidar los coches estacionados, el famoso trapito, eso si no está autorizado por el municipio o el órgano que lo que tiene que autorizar, si alguien te quiere cobrar por cuidarte el auto, eso es una contravención nueva y está en el código. O sea, esas las celebro, pero otras son confusas. Fíjate esta, mira, llevar un cuchillo o una navaja. A veces, o un gas lacrimógeno. La norma no dice lo del gas lacrimógeno, pero si a vos ese material que vos llevas extra, ese objeto, te aumenta tu poder ofensivo, que de hecho el gas lacrimógeno, la navaja y el cuchillo lo aumenta, lo incrementa el poder ofensivo, puede ser que lo lleves por defensa porque fuiste víctima de asaltos, bueno, sin embargo es una contravención. Chubut es una ciudad es una provincia, perdón, que tiene muchas zonas rurales. Comodoro también. Y la gente en el campo usa cuchillos para todo, siempre anda con un cuchillo colgado en la cintura. Bueno, eso también va a ser una contravención y es una especie de contradicción con una realidad de una sociedad que nosotros tenemos. Entonces, esto tampoco fue contemplado, así que este aspecto también está cuestionado y hay que decirlo. Entonces, hoy se está aplicando el código, hace 2 meses que lleva de aplicación, creo que hoy se hizo el primer juicio, ya hubo detenciones, ya hubo demoras, ya hay procesos, hay cosas que hay que aclarar y que se hacen necesarias, ¿no? Sí, bueno, justamente estamos hablando de un instrumento que es nuevo, que se puso en vigencia, como decía, desde el 1 de julio y van apareciendo seguramente en la práctica algunos elementos que resultarán contradictorios con lo que estamos acostumbrados ¿Sabes lo que me habitualmente, ¿no? sorprende? ¿Sabes lo que me sorprende? Y no te quiero interrumpir, pero te lo quiero decir. Me sorprende que en una provincia que tiene una tradición oral muy grande en sus juicios, porque nosotros fuimos la primera provincia con los galeses, con los colonos galeses, se instalaron los procedimientos orales. Después volvimos para atrás, instalamos el procedimiento inquisitivo como todo el país. Llevamos más de un siglo de procedimiento inquisitivo. Inquisitivo es escrito, donde vos te imaginás que hay un montón de papeles y que a las partes que están vinculadas a ese proceso les cuesta mucho porque cuanto más papeles hay, más difícil es revisar el proceso. Superamos eso y desde el año 2006 que tenemos un proceso completamente oral, que es lo que nos impone la Constitución. Y este código pareciera tener como unos rasgos inquisitivos en algunos aspectos que yo lo veo un poquito negativo. Pero bueno, es cuestión de analizarlo también, ¿no? Bien, pero contradice entonces a estos avances que ha tenido la provincia del Chubut con el nuevo Código Procesal Penal que establece los sistemas orales, las audiencias En algún oralizadas y que sentido, ha sí. liberado lo que eran los viejos juicios de los procesos de Exacto, instrucción escritos y demás, ¿no? Que existían exacto. En hasta algún sentido principios pienso del que siglo sí, XXI. Raúl. En algún sentido pienso que sí, Raúl, porque
Primero que la digitalización, la tecnología es un factor de modernización importante en la justicia, no es el único, pero es muy importante, acompaña la oralidad y en los juzgados de paz no hay mucha implementación de tecnología, no hay mucha oralidad. Yo sé que las juezas hacen un esfuerzo tremendo por cumplir con las garantías constitucionales, pero después todo esto puede devenir en una anulación del proceso que llevaron adelante. Ellas hacen un esfuerzo increíble, el trabajo que yo he visto que hacen las juezas de paz realmente es un esfuerzo muy grande, pero bueno, eso no quita que sin estas herramientas y sin las leyes y las normas adecuadas, por más de que que tenga contravenciones muy útiles para la sociedad, útiles para la investigación y útiles para solucionar muchos conflictos, me parece que hay que tener que ajustar algunas cosas antes de lanzar un código como este. Ahora ya está lanzado, así que tenemos que ajustar cosas en la práctica y propugnar reformas para poder trabajar con el código, ¿no? Seguro. ¿Qué otros aspectos te parece importante destacar, así en términos generales, de lo que aparece ahora codificado como contravenciones? Ya hemos hablado de lo que tiene que ver con las situaciones de acoso, de hostigamiento. Creo que hay todo un capítulo destinado a complementar lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género en aquellos hechos que puedan llegar a quedar por fuera de las figuras delictuales. Pero no sé si te parece mencionar algún otro aspecto como para tener en cuenta que hoy esté configurado como contravención dentro de este nuevo código. A mí me pareció muy útil el tema este de los cuidados del vehículo en la vía pública, el tema del encierro de los niños, como ya te decía, el tema del maltrato animal, que justamente creo que fue uno de los casos que también llegaron a juicio con este sistema. Después me llamó mucho la atención también, bueno, básicamente esto, después mira, cuando estamos hablando de delitos, lo que tiene que ver con la violencia de género, generalmente agrava los delitos, ¿sí? Aparte, por ejemplo, si hay un homicidio cometido con violencia de género, se agrava. Si hay lesiones cometidas con violencia de género, se agrava. Y acá se prevé, que también me parece muy interesante, la protección contra la violencia de género como un capítulo específico. Y habla del hostigamiento, del maltrato, la intimidación, que sin llegar a ser un delito de esos previstos con violencia de género y sin llegar a ser un agravante, también este maltrato, esta intimidación por las condiciones de género y demás, son una infracción también, una contravención. También realizar actos discriminatorios o racistas o expresiones discriminatorias, y eso es nuevo, es novedoso también dentro del Código Contravencional. Si bien hay una ley de delitos de odio, también está bueno que sea una contravención para también movilizarnos y educarnos un poco lo que tiene que ver no solo en el aspecto social, sino también en el aspecto social dentro del uso de la tecnología y el mundo criminal dentro de lo que tiene que ver con el ciberespacio. Entonces, generalmente los delitos de odio y estas expresiones que hoy son contravenciones se utilizan mucho más en Internet. Así que hoy están más fomentadas y más promocionadas por Internet. Así que también estaría bueno, está buena esta contravención. Bien, en cuanto a las multas, ¿cómo se establecen? Porque pasa muy a menudo que cuando hay valores establecidos en multas, como hemos visto que ocurre con determinados delitos, quedan rápidamente desactualizados, ¿no? Por la inflación que hay en el país. ¿En este caso se ha Sí. tomado algún tipo de prevención en ese sentido? Sí, se toma una medida, una unidad especial, se toma una medida y se aplica 10 unidades de esa medida. Eso está cambiando también. A nivel provincial eso avanzó mucho porque se toman unidades medidas para las distintas multas y a nivel nacional se espera que el Código Penal también haga lo mismo. En algún momento se tomen unidades de medidas para las multas y demás. Y acá se toman unidades de medidas, que fue una decisión bastante coherente para que siempre esté actualizada la unidad de medida, como pasa con la regulación de honorarios de los profesionales que se guían por los SHUS. Y entonces se actualiza el valor del SHUS y cuando vos regulás siempre lo mismo, ponenle que regulás 20 SHUS y cada vez es más y está actualizado, contempla la inflación. Acá también, lo que no pasa en el Código Penal cuando prevé la multa a veces parece muy irrisoria. Por ejemplo, la otra vuelta estuvimos en un caso muy resonante que tenía que ver con prevaricato, que son los delitos que pueden cometer los jueces y los abogados, y la multa que se le impuso al magistrado era ínfima. Claro, que ya queda absolutamente desactualizado, ¿no? Por lo que decíamos, Sí. por esos valores Y en se le función de puso la el valor inflación. más alto y no superó los 75.000 pesos, lo cual es bastante poco, ¿no?
Doctora Mariel Suárez, ha sido un placer tener esta entrevista, poder conocer un poco más acerca del nuevo Código Contravencional de la provincia y seguramente volveremos a conversar en la medida que vayan surgiendo nuevas inquietudes de la comunidad. Muchas gracias por ahora. No, muchas gracias a vos y a la audiencia. Gracias, Raúl, por interesarte por estos temas. Será hasta una próxima entonces. Hemos conversado con la doctora Mariel Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia. Será hasta una próxima oportunidad en el canal digital de ADN Sur TV. Muchas gracias.